Porque en Holanda se ha aprobado estos días una ley que convierte a todos los ciudadanos, una vez que han fallecido, en donantes de órganos, a no ser que expresen su oposición a esta medida en vida. En España, esta normativa está vigente desde el año 1979, se la conoce como el consentimiento presunto y es en parte la responsable de que nuestro país sea líder mundial en donación y trasplantes desde hace 25 años. Eso sí, no se realizan extracciones de órganos sin la autorización previa de los familiares de los fallecidos. En España, en los últimos 3 años, se han registrado pues el mayor incremento en donaciones de la historia, con una subida del 30%. Solo en 2017 hubo más de 2.100 donaciones. De este asunto vamos a hablar a continuación con Vicente Peña, que es coordinador regional de trasplantes. Señor Peña, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, hace días surgió esta noticia en Holanda, nos ha llamado muchísimo la atención, pero es que en España esa obligación, como estábamos escuchando, ya existe. Sí, exactamente. La verdad es que yo creo que quizás la noticia ha levantado un revuelo igual un poquito excesivo, en el sentido de, como comentan ustedes, la ley en nuestro país, y además desde el año 1979, pues establece en esencia lo mismo que han considerado ahora los holandeses o el Parlamento holandés, y es que en nuestro país, igual que ahora en Holanda, todos somos considerados donantes si no hemos expresado lo contrario. Quizás lo único es que en este caso en Holanda han decidido dar una vuelta de tuerca más, es decir, exigir a las personas cuando cumplen 18 años posicionarse sobre esa donación. Nosotros, en primer lugar, dejamos que las personas tomen esa decisión a lo largo de su vida y además, aunque cuando vimos la noticia parece que una vez se posicionen con estos 18 años, que además lo pueden cambiar a lo largo de su vida, por supuesto, no se respeta a la familia. En realidad no es así, porque después cuando lees con profundidad esa ley que han establecido los holandeses, pues te das cuenta que aunque ellos, la persona que fallece, hubiese, como digo, dejado por escrito que quería ser donante, si en el último momento su familia pues expresa, por ejemplo, que la donación le produciría un dolor excesivo, enorme, pues no se produce la donación. Claro. Con lo que, como digo, en esencia es muy parecido, ¿no?, nuestra legislación a la de ellos, en esencia, ¿eh? Claro, y en el caso de España, para que la gente lo tenga claro, señor Peña, si una persona decide ser donante y lo decide a la edad que sea, con 18, con 20, en cuanto sea mayor de edad, ¿contaría la opinión de su familia o contaría la opinión de la persona solo a la hora de donar? Bueno, como decíamos, esas diferencias con la ley, ¿no? Nosotros tenemos establecido en nuestra legislación, cuando una persona fallece, que los profesionales sanitarios, los coordinadores de trasplante, normalmente en cada uno de los hospitales, pues están obligados a preguntarse, por decirlo así, por cuál era la decisión de la persona esa que fallece. Nosotros también desde el 2002 tenemos una ley de autonomía del paciente, y que en el 2007, si no recuerdo mal, desarrollaba el documento de manifestaciones anticipadas de voluntades, que lo tenemos también en Canarias, en que tú eso lo puedes dejar por escrito, pero nuestra diferencia es que tenemos otras maneras de dejarlo también, claro, esa decisión de transmitirlo, por ejemplo, a tu familia. Entonces, en nuestra ley, incluso nuestra ley lo establece así, que los médicos, las enfermeras, los profesionales sanitarios tienen que preguntarse si existen manifestaciones anticipadas de voluntades, si a lo mejor en la historia clínica incluso el paciente lo había expresado previamente a otros profesionales sanitarios, y por último, preguntarle a su familia cuál era la decisión que había tomado esa persona. Yo, sinceramente, lo habitual o muy habitual es que tu familia, que es la que más te quiere, respete perfectamente, claro, lo que ha sido tu decisión, con lo que en muy pocas ocasiones se ven esos conflictos en que una manifestación anticipada de voluntades, que es la única manera que tenemos nosotros de seguridad de saber cuál era la decisión del paciente, entra en conflicto con una opinión contraria a la familia, y cuando existe siempre es fruto del dolor, del shock de haber perdido a una persona que quieres, a tu familiar, y normalmente ese tipo de conflictos suelen resolverse con paciencia y con cariño, ¿no? La verdad. A eso iba yo, ¿no? ¿Qué prevalece cuando hay, por ejemplo, de antemano un carnet que acredita que esa persona que ha fallecido ya había tenido ese compromiso de ser donante, y luego la familia resulta que en el momento del fallecimiento decide dar marcha atrás? ¿Ahí qué prevalece? ¿Lo que pretendía el fallecido o la familia? Yo insisto en que esos conflictos no suelen darse, o sea, alguna vez se pueden dar, ¿no? Pero se dan muy pocas veces. Pero lo primero, el carnet de donante, digamos que es simplemente
una manifestación de intenciones, pero no tiene ningún valor legal. El carné de donante, porque el carné de donante se puede hacer pues, en una mesa con una asociación de pacientes, por teléfono, entonces eso en España no tiene validez legal. Es simplemente cuando alguien tiene un carné, quizás es un plus en el sentido de decir tú lo has manifestado, has dado un paso más para transmitir que quieres ser donante, pero la manera obligada de que los profesionales sanitarios tengamos que cumplir ese deseo es con la manifestación anticipada de voluntades, que sí es un documento legal. Si alguna vez nos vemos en ese tipo de conflictos de que una persona tiene una manifestación anticipada de voluntades en la que desea ser donante y la familia dice que no, pues probablemente en esos casos, como estamos legislativamente obligados a cumplir ese deseo, pues también legislativamente estaríamos obligados a preguntar a un juez qué es lo que debe prevalecer, porque claro, es que la familia te puede transmitir que él 2 días antes, después de una experiencia personal, había decidido no ser donante y todos tenemos derecho a arrepentirnos de algunas de nuestras decisiones, con lo que digamos que tendrían que ser los jueces los que interrogaran a esa familia y decidieran si es verdad, si es fruto de un trauma, es fruto de un conflicto, aunque siempre eso lo intentamos aclarar los profesionales sanitarios en primer lugar, obviamente, ¿no? Porque todo ese proceso produciría siempre o podría producir más dolor en la familia, ¿no? Claro. Que tuvieran que además asumir ese proceso, ¿no? Lo que sí ha dejado claro también esta noticia que nos llega desde Holanda, señor Peña, es que allí había un problema y por eso se han tenido que mover con esta ley de trasplantes, al margen de que tengan algunos puntos en común con la de España. ¿Qué es lo que diferencia a España de países como Holanda? ¿Por qué ha habido tanto éxito en cuanto a la concienciación de las personas de la necesidad de donar? Claro, no, lo primero es que obviamente desde el punto de vista del respeto, es decir, esto es una normativa, una legislación que han creado los holandeses porque tienen un problema. Un problema es que, por hacer una comparación, nuestro país, que afortunadamente, y yo creo que es un orgullo para todos los españoles y canarios especialmente, como sociedad, es que nosotros tenemos unas tasas de donación de casi 47 donantes por millón de población en nuestro país y ellos el año pasado tenían 20. Entonces, claro, tienen un problema y tienen que buscar soluciones. Lo que pasa es que es una solución, como digo, exigir a las personas con 18 años que se posicionen, que para muchos colectivos establece dudas en el sentido de que dé resultados. De hecho, en ese Parlamento holandés fueron 38 contra 36 votos, o sea que ellos mismos tenían enormes dudas en los diferentes partidos políticos sobre que esta medida sea realmente efectiva, ¿no? Bueno, sí, perdón, señor Peña, pero se tiene miedo, hay temor de que esta situación también se revierta en España y también en concreto en Canarias, porque preocupa que, por ejemplo, en los 2 últimos años Canarias está asistiendo a un incremento de las negativas familiares. No sé si este punto es preocupante. Obviamente es preocupante. Para los profesionales que nos dedicamos a los programas de donación y trasplantes, que solo haya una familia o una persona que en vida haya decidido que no quiere ser donante, es una tragedia en el sentido de como profesionales sanitarios, porque eso hace que podamos ayudar a unos cuantos pacientes menos, algunos de ellos que van a fallecer. Es decir, es que nosotros tenemos, es nuestra obligación, allá donde vamos, en recordar, porque, claro, insistimos muchas veces en que somos los mejores del mundo, y somos los mejores del mundo, y lo somos realmente, pero aun siendo los mejores del mundo, nosotros no llegamos a todos los pacientes que necesitan un trasplante. Cada año hay personas que fallecen en nuestro país por la falta de un trasplante, y algo que además no sabemos algunos, ¿no? Y es que la realidad es que tenemos más posibilidades en un momento de nuestra vida, de nosotros o alguien de nuestra familia, estar en posición de necesitar un trasplante a que nos ofrezcan la donación, porque no todas las personas que fallecen pueden ser donantes, es decir, tienes que fallecer en unas condiciones determinadas, etcétera. Para nosotros, por supuesto, es preocupante y estamos intentando poner una serie de medidas para intentar revertir esa situación, que solo ha ocurrido además en los últimos 2 o 3 años, que como todos estos, si realmente es un cambio de posición de nuestra sociedad, igual habría que verlo con una perspectiva de años mayor, pero ya con solo estos 2 o 3 años nos preocupa y estamos intentando cambiarlo, claro. Habrá que estudiarlo y conocer esos resultados. Vicente Peña, coordinador regional de trasplantes, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Buenos días.